Buenos días a todos, aquí Lourdes Becerra. Vamos a dar 3 minutitos más para empezar, esperando que se conecten más participantes. Listo, vamos a iniciar. Les recuerdo, mi nombre es Lourdes Becerra del Centro Mario Molina en Chile. Les cuento que estoy en controles. Cualquier pregunta o cualquier comentario me lo pueden hacer llegar vía chat. Y sin más por el momento le dejo la palabra al moderador, a Sebastián Galarza. Buenos días a todos. Nuevamente les agradezco por asistir a esta 20ª ya jornada de MOVE. Hoy día yo estoy moderando, yo soy Sebastián Galarza, lidero el programa de Transporte y Energía en el Centro Mario Molina. En Chile, nosotros somos socios técnicos de esta colaboración, de esta plataforma MOVE, junto con ONU Medio Ambiente, y mi colega Esteban Bermúdez esta vez no se pudo juntar, entonces tengo el gusto de moderar esta sesión. Hoy día el objetivo es conocer más sobre cómo y por qué gestionar la carga de flotas de vehículos eléctricos. En la sesión pasada, solo para hacer un repaso de lo que vimos, conversamos con QEV Tech Latam, una empresa española dedicada al desarrollo de vehículos eléctricos en España y en alrededor del mundo, con operaciones en Perú. Nos hablaron sobre las oportunidades de industrialización de la movilidad eléctrica en América Latina. Y esta vez vamos a profundizar mucho más en los temas que son de gestión de carga de flotas de vehículos eléctricos. En particular, exponer y conocer los sistemas de gestión de recarga y flota de vehículos eléctricos orientados a flotas de transporte y logística, en particular flotas de transporte público, y ver cuáles son las implicancias justamente de esta gestión en los costos de operación de flota. Para esto tenemos el gusto de contar con la participación de Andrés Valentín. Andrés es socio de Demax, una empresa tecnológica basada en Chile. Él es ingeniero civil electrónico, es director también de la Comisión Normativa Técnica de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, y desde diciembre del 2018 es director adjunto de la Asociación de Vehículos Eléctricos en Chile.
Su trabajo se ha orientado a varios temas de movilidad eléctrica, pero más recientemente apoyando las iniciativas en transporte público con Transantiago, ahora Red, eh, donde su empresa ganó el premio del programa de Digital Transformation Challenge, un programa de innovación abierta donde participa el Estado Federado de Bayern para Sudamérica con el apoyo de la Fundación Chile. Sin más, con eso dejo la palabra a Andrés, que nos va a exponer ahora sobre cómo y por qué gestionar la carga de flotas de vehículos eléctricos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a los asistentes también. Gracias por la presentación. Bueno, como les comentaba Sebastián, yo les voy a contar un poco sobre lo que implica y por qué gestionar la flota de vehículos eléctricos. Me voy a enfocar bastante en buses eléctricos porque es donde tenemos más experiencia nosotros y hay más experiencia en Chile también. Voy a ir desarrollando esto por pasos, ¿ya? Y un poco responde esto porque también fue el proceso que fuimos viviendo nosotros para ir optimizando y viendo cómo optimizar cada vez más y bajar los costos de operación, básicamente, que son un elemento bien importante en la flota de vehículos eléctricos. Como les comentaba Sebastián, pertenezco a Demax, soy uno de los socios fundadores de Demax. Actualmente me desempeño como gerente general y aparte de eso trabajo en todo lo que es diseño. Somos una empresa de procedencia chilena, tenemos alrededor de 15 años de experiencia y con esto voy a pasar un poco y les voy a contar un poco más de esto. Bueno, partiendo, les voy a contar... Disculpen, ahí sí. Les voy a contar que Demax básicamente es una empresa que se dedica al Internet de las Cosas, fuertemente orientada a la gestión de energía, gestión de flota y desarrollos custom de Internet de las Cosas. Situaciones, por ejemplo, que nos han llevado a desarrollar el sistema de alerta remota de tsunami de Chile después de lo que sucedió el 27F, acá en Chile el 2010. Hemos desarrollado sistemas de Internet de las Cosas para el medio ambiente, por ejemplo. Hoy día estamos trabajando en un sistema de detección para presencia de murciélagos en parques eólicos y varias cosas bien interesantes. A lo largo de la historia hemos desarrollado más de 33 proyectos de electromovilidad en distintas líneas, desde instalación de cargadores hasta apoyo de entrada de nuevas marcas, apoyo a dueños de vehículos eléctricos que querían comprar vehículos eléctricos, y también hemos trabajado bastante fuerte con Chilectra en un principio, hoy día en él y en el X, en todo lo que es el proceso de introducción de electromovilidad en nuestro país. Hoy día trabajamos con los principales actores o colaboramos o los tenemos como clientes con los principales actores de electromovilidad en Chile al menos y en algunas otras partes fuera de Chile también. Hemos colaborado en algunas cosas a través de las asociaciones a las que pertenecemos con Uno Medio Ambiente y con Latam Mobility. Para contarles un poquito más y profundizar un poco, nosotros, como les comentaba, partimos en el 2008. El 2008 partimos con un vehículo que era el iRiva, que lo trajo una empresa que se llama CAM, que era del grupo Endesa en ese momento, que básicamente era un vehículo que era un carrito de golf con una carrocería. Nuestro primer desarrollo ahí fue desarrollar un cargador, que era un cargador modo 1 básicamente, era algo bastante simple que regulaba tiempos de carga. De ahí seguimos avanzando, luego en forma interna siempre seguimos con este bichito, conversando y apoyando en él un poco en estos temas y acá. Luego en forma interna desarrollamos un cargador modo 2, 100% hecho por nosotros. En 2013 empezamos a apoyar en él en la instalación y mantención de infraestructura. En el año 2014 se hizo un proyecto de taxis eléctricos que falló en la compra de vehículos acá en Chile, pero se instaló toda la infraestructura. Nosotros nos encargamos de instalar la infraestructura y nos encargamos de poner en marcha todo el sistema y probar con los vehículos. De hecho, los vehículos llegaron a Chile y se vendieron después a particulares. Ya el año 2015 desarrollamos un sistema de conversión para GBT, que es protocolo chino, a modo 3, que es protocolo a protocolos IEC. Seguimos apoyando a los propietarios que compraran estos vehículos eléctricos Fluence que habían llegado para este proyecto de taxis y otros vehículos eléctricos. Ya
dentro de ese tiempo, ya el 2008 empezó a desarrollarse fuertemente la electromovilidad en Chile, fines del 2017, inicios del 2018, con la llegada de la estrategia de electromovilidad y el impulso de los ministros de energía de su época, el ministro de Transporte y Energía actualmente. Y partimos desarrollando el sistema de gestión de recarga para buses eléctricos, montamos una red de recarga que es la de la distribuidora Saesa, que es la distribuidora de la parte sur de Chile, que es la más austral del mundo, y hoy día este 2019 hemos ido ampliando el sistema de gestión, ampliando la red de Saesa, y además de eso estamos trabajando con Copec en el montaje de una red de recarga en Santiago que cuenta con 104 puntos en distintas zonas de la capital. Bueno, primero quería pasar un poco por hablar de qué es lo que entiendo yo de gestión. Básicamente, la gestión, como dice esto, es una acción o trámite que junto con otros se lleva a cabo para resolver una cosa. Desde el punto de vista de energía, nosotros como Demax planteamos la gestión energética con la siguiente definición, que es la acción de optimizar el uso de la energía buscando que sea racional y eficiente. Básicamente la idea es no botar dinero porque el uso de energía o de recursos no gestionados es botar dinero simplemente, y esto creo que es que al final el pagar por gestión es una inversión, no es una pérdida. Hoy día, como parte de los proyectos que hemos trabajado, uno de los proyectos más interesantes fue efectivamente el trabajar con la flota de Medbus, de Transantiago. ¿Ya? Y nuestro foco en este proyecto fue reducir al máximo el costo por kilómetro recorrido usando las condiciones del mercado existente, porque muchas veces se habla de posibilidades de generar tarifas nuevas, por ejemplo, posibilidades de hacer modificaciones a la legislación, etcétera, etcétera. Pero normalmente la legislación va por detrás de los desarrollos y va por detrás de la tecnología. Por lo tanto, la primera premisa fue entrar, optimizar, pero en base al marco legal normativo existente, y donde habían vacíos que teníamos que trabajar, era consultarlos con las autoridades e incluso trabajar en algunas sugerencias o ideas para regularizar más adelante, cosa que la verdad es que fue uno de los elementos que nos ayudó a que el proyecto tuviera éxito y operase correctamente. La típica pregunta, y esta pregunta la he escuchado varias veces, es ¿cuánto se puede lograr? Mira, a ver, si hablamos del costo, y quiero contarles un poco de los pasos, la verdad es que lo que se puede lograr optimizando es bastante, es mucho. O sea, se puede lograr llegar desde costos parecidos al diésel a costos muchísimo más bajos que el diésel, y vamos a hablar solamente enfocándonos en el costo por kilómetro recorrido. No vamos a entrar en mantención, no vamos a entrar en otros elementos que llegarían y que se enmarcan en el total cost of ownership del vehículo, porque en realidad si agregamos esos otros elementos, incluso los números mejoran un poco, ¿ya? Primero vamos a setear el marco que vamos a trabajar. Voy a trabajar buses diésel versus eléctricos, un recorrido de 200 kilómetros diarios, una operación de 22 días por mes, que es algo, para los que trabajan en transporte, que es algo conservador. Y vamos a trabajar con los buses de 12 metros, que son los que hoy día están operando en Transantiago y de los cuales hemos tenido mayor cercanía y más experiencia. De partida, solamente si uno hace el cambio de bus diésel a bus eléctrico, la diferencia en costos de operación se ve al instante, por lo menos en nuestro país, donde los costos de combustible y los costos de energía son diferentes. Por ejemplo, hoy día el litro de diésel en Chile está cerca de 0,9 o 0,88 dólares por litro, y el kilowatt hora está a 0,06 dólares por kilowatt. Sin embargo, la tarifa eléctrica en Chile, que lo vamos a ver más adelante, es un polinomio en el cual se paga la energía, se paga la potencia, que es básicamente el ancho del canal que yo necesito para llevar toda esa energía a la central de carga o al electroterminal, y se paga la potencia en hora punta, que es básicamente este ancho de canal que yo necesito para llevar la energía
pero en horas donde tengo que pelear por la infraestructura porque todo el mundo está consumiendo. Y generalmente eso se da en invierno en nuestro país, en horarios donde las industrias están dejando de operar o están cerrando sus turnos, pero las viviendas están empezando a funcionar al máximo, que es en la tarde, ¿ya? Hoy día solamente si uno hace el cambio de un vehículo diésel a un vehículo eléctrico, sin considerar gestión, sin considerar un diseño eficiente, sin considerar nada, uno lo que gana desde el punto de vista de operación son 0,14 dólares por kilómetro recorrido. ¿Ya? Esto es bastante, son alrededor de 7.000 dólares anuales. Sin embargo, el costo del bus eléctrico, que es bastante más alto que un bus diésel, tiende a mellar un poco o hacer poco atractiva esta ganancia. ¿Cómo trabajar para llegar a más? Básicamente, en lo que nos enfocamos fue en generar un diseño del electroterminal y un diseño del esquema de recarga, que el diseño del electroterminal, gran parte lo hizo en él, y nosotros colaboramos en los elementos de eficiencia, en algunos elementos de seguridad, para hacer este rebaje. Lo primero fue considerar la necesidad real de operación. O sea, la verdad es que decir que yo tengo un terminal tremendamente potente, desde el punto de vista de potencia, no es la mejor estrategia. Lo que tengo que tener es un electroterminal que sea eficiente y que cumpla con mi necesidad de operación cabalmente. Pero no necesito tener un terminal de 10 megas, cuando en realidad lo que necesito para operación son, por ejemplo, 7, 8 megas o 6 megas. La disponibilidad de potencia o la necesidad de potencia de los buses la tengo que adaptar al mercado tarifario. Vale decir, si tengo horarios que son más caros y horarios que son más baratos, tengo que considerar, obviamente, trabajar en los horarios más baratos. Y además de eso, en lo otro que trabajamos, y otra de las premisas, es hacer una gestión en línea, según el régimen tarifario, por día, por estación, y en base a contingencias también, porque todos estos elementos se dan. Incluso el día de mañana, nosotros consideramos que al entrar, por ejemplo, en boga el demand response o tarifas que sean tarifas dinámicas, donde uno puede seleccionar desde dónde comprar y qué tipo de energía cargar en los vehículos eléctricos, va a ser más en línea, y la eficiencia probablemente que se pueda lograr va a ser mayor, porque yo voy a poder seleccionar qué tipo de energía compro y a qué valores las compro, y qué hago, por ejemplo, en caso de que un sistema de demand response esté solicitando energía. Entonces, todos esos elementos el día de mañana incluso van a ser más atractivos y más eficientes el uso de vehículos eléctricos. Bueno, primera vuelta, consideremos un diseño eficiente del electroterminal, adecuado a las necesidades que tengo, en base a la operación real de la flota y no la operación que uno piensa que debería hacer. Solamente con esto, con dimensionar correctamente el electroterminal y hacerlo operar de acuerdo a la potencia que realmente necesito y no a la potencia máxima que tiene el electroterminal, vale decir hacer gestión de potencia, el ahorro ya es bastante. O sea, de hecho, al año estamos agregando al ahorro entre 5 y 6 mil dólares por bus, lo cual es aproximadamente lo mismo que yo gano si hago cambio de un diésel a un eléctrico. O sea, pueden ver ahí que el primer escalón es bastante importante, ¿ya? Y principalmente esto se gana con el diseño, y además de eso haciendo operar el terminal con la potencia que yo necesito y no una potencia mayor a la que necesito. Todavía sin considerar tramos horarios en el día, sin considerar estacionalidades o sin considerar otros elementos, sino que solamente considerando hacer el ejercicio de diseño adecuado y eficiente según lo que necesito, y un uso de potencia de acuerdo a lo que necesito y no más que eso. Luego, si empezamos a avanzar un poquito más y consideramos incorporar elementos como gestión dinámica de carga, en el cual yo me puedo adecuar a la tarifa en la que estoy usando y a la estación en la que estoy trabajando, nuevamente existe otro tema interesante, en el cual yo agrego
del orden de $3.000 o un poco más. A todo esto, ojo, esto depende efectivamente del tipo de vehículo. Como les comenté en un principio, este es un caso para vehículos, para buses de 12 metros, son valores de acuerdo aproximadamente a los consumos de energía de un bus y a las tarifas publicadas en Chile. Esto puede variar de acuerdo a cada país, por eso es importante también hacer un análisis de acuerdo al mercado tarifario de cada país y de acuerdo a la realidad de cada país. Como lo comenté en un principio, uno debe trabajar con el marco normativo existente y no tratar de generar un marco normativo nuevo, porque el tiempo para generar un marco normativo nuevo puede ser mayor que el tiempo de rollout de proyecto que yo tengo o el tiempo en que tengo que entregar el proyecto. Y el time to market va a ser malo o nos va a afectar. Bueno, volviendo, solamente el hecho de dimensionar correctamente, gestionar la potencia y luego gestionar la tarifa horaria, ya nos da un ahorro bastante significativo. O sea, estamos hablando de que solamente por eso estamos ganando entre 9 y $10.000 anuales por vehículo. O sea, estamos bajando el valor por kilómetro recorrido del orden de $0.44 a $0.12. Eso hace bastante eficiente y eso hace que al hacer un análisis solamente con estos parámetros y un costo inicial de un bus, los valores ya den bastante cercanos a... o sea, que el negocio ya sea atractivo y que el negocio efectivamente pueda operar. Si le sumamos los otros elementos, es mejor aún. Bueno, como les comentaba en un principio, las variables a considerar y las variables sobre las que operamos, hoy día en varios países el costo de la energía es un polinomio. Y el polinomio, el valor a pagar, principalmente es un conjunto de la cantidad de energía que yo consumí, o los kilowatts, de la potencia que yo utilicé para cargar esos kilowatts, vale decir cuántos kilowatts, cuánta energía simultáneamente yo ingresé a mis equipos, de la potencia de hora punta, que es cuánta energía simultánea yo estoy ocupando en hora punta, y esto es súper importante porque, por ejemplo, en Chile o en varios otros países, la potencia de hora punta es una especie de trabajo un poquito como multa incluso, porque no se paga mensualmente, sino que es un cargo que se realiza durante todo un año y se realiza mensualmente. Entonces, el efecto de la hora punta es bastante importante, no es menor. Adicionalmente, en el valor a pagar hay otros elementos como el transporte y otros cargos que la verdad es que son un poquito más bajos, que dependen generalmente de la energía, por lo que es más difícil trabajarlos o reducirlos. Y otro de los elementos importantes es conocer la operación real de la flota. Y para eso la conversación tiene que ser con operaciones, que probablemente operaciones va a decir, mi flota opera todos los días a todas horas y necesito todos los buses disponibles y todos los buses cargados y tengo media hora para cargar mis buses al 100%. Y un área comercial que va a decir, o un área de administración y finanzas, o un área gerencial que va a decir, no, en realidad está todo el tiempo disponible, no te preocupes, la operación de la flota. Entonces hay que meterse un poco más y hacer conversar la operación real de la flota y las condiciones de la distribución energética. De hecho, como un gran amigo en algún momento dijo, esto es similar a la cadena de logística de combustible. Básicamente, la energía eléctrica es ahora el combustible, por lo tanto, lo que se hacía antiguamente era que la operación de la flota tenía estrecha relación con la entrega y los costos de combustible y la logística del combustible. En este caso, la operación de la flota tiene que tener estrecha relación con la tarifa eléctrica y todo el proceso de entrega de energía eléctrica hasta el surtidor y hasta el conector del bus o del vehículo eléctrico. Principales beneficios. El primer beneficio y más importante es que siempre es una mala práctica tomar una escopeta para matar una mosca. Yo creo que hay que trabajar siempre con los elementos que son adecuados y justos para lo que uno está realizando. A continuación, otro de los beneficios es ahorro notorio de energía, ya lo pueden ver, una reducción de los riesgos derivados de oscilaciones de precios energéticos. Si ustedes tienen una gestión al momento, se tiene una reducción de esto. Y reducción de infraestructura de apoyo
para operar en situaciones de ausencia real de energía. Ejemplo, si yo tengo un electroterminal de 10 mega y dimensiono el apoyo de 10 mega, un generador de medio mega es un proyecto de alrededor de $200.000 extra o $300.000 extra. Súmenselo y van a entender al tiro a qué me refiero. O sea, uno tiene que considerar un electroterminal e infraestructura de apoyo, porque si se corta la energía eléctrica uno tiene que poder salir, etcétera, etcétera. Adicionalmente, un rollout de proyectos más rápido. O sea, hoy día si vemos los transformadores que están sobrecargados en Santiago, uno de ellos era La Reina, de la estación de La Reina, de los cuales dependía uno de los proyectos. Por lo tanto, la energía disponible para cargar todos los buses en paralelo no está, y no estaba. Y probablemente eso se va a dar en la mayoría de las ciudades en las que se trabaje electromovilidad en forma masiva. La energía no está disponible siempre. Y para uno poder montar un nuevo alimentador o para uno poder realizar obras de refuerzo más grandes, se necesitan varios meses. Pueden ser del orden de 12 a 18 meses, por ejemplo, de trabajo, lo cual obviamente retrasa el rollout del proyecto. Y en general todos estos proyectos, dado que son muy mediáticos, la presión es bastante, son proyectos que tienen 6 meses de rollout o que tienen tiempos de 7 o 8 meses de rollout y no más que eso. Entonces, para no dificultar el rollout del proyecto, es necesario considerar la gestión energética. Ahora, si también miramos al vehículo y miramos la operación de los vehículos y integramos en esta ecuación lo que recibimos del vehículo, los beneficios pueden ser aún mayores. Pueden ser mayores desde el punto de vista de operación. Se puede bajar, de hecho, nosotros creemos que se puede llegar incluso a 10 centavos de dólar por kilómetro recorrido, lo cual ya genera un beneficio final, y la verdad es que si se fijan en los costos de operación anuales entre un diésel y una gestión integral, es bastante. De hecho, hoy día en la gestión integral recién la estamos desarrollando, es algo que estamos probando y que está en etapa experimental. Estamos recibiendo datos de los buses, estamos en ese proceso, y estamos trabajando con diferentes vehículos de distintos clientes. Es un elemento que puede entregar bastantes beneficios, puede entregar aún más un pequeño margen económico adicional. Sin embargo, y esto obviamente lleva, con todo lo que conversamos hace unos momentos, a que si yo comparo finalmente el valor de compra de un vehículo más el valor de operación, solamente considerando esto, un bus eléctrico se paga, ya que es lo que siempre se pregunta. Además de eso, puedo agregar todos los otros beneficios, las bajas en costos de mantención, que son bastantes, que la verdad es que un bus eléctrico durante su vida útil, solamente con los costos de mantención se podría llegar a pagar, y los beneficios de la ciudadanía considerando baja de contaminación acústica, baja de material particulado, yo creo que la electromovilidad es un beneficio tremendo, no solamente económico, sino que también ciudadano, y por eso creo que varios están mirando hacia la electromovilidad. Ahora, los vehículos eléctricos tienen otros elementos que son interesantes. La energía y la ruta van a los costos de operación tal cual como uno los considere, como conversamos. Sin embargo, hay elementos que no están manejados y que no se conocen. Ejemplo, la calefacción o la climatización de la cabina podría llegar a usar un 2% hora o 1,5% hora de la batería. Eso en un día de operación puede llegar a ser un 20%. Y un conductor que no usa los frenos regenerativos o que no sabe cómo manejar y que no ha sido capacitado, puede ser un 20% o más. Por lo tanto, solamente en estas dos variables tenemos un 40 o un 50% menos de rango, lo cual significa que si yo tengo un bus que tiene que hacer una ruta de 200 kilómetros y tengo 100 kilómetros, lo estoy cortando a la mitad. Una idea, y lo que estamos trabajando, como les comentaba, y prototipando y avanzando, es generar una recarga, un sistema que gestione integrada la recarga y la flota. Con eso tenemos nuevos beneficios. Tenemos que conocemos el rango real, tenemos claridad sobre la conducción, y tenemos además de eso la capacidad de mantener los costos de operación bastante bajos. En detalle, los beneficios son, como les comentaba, puedo detectar las buenas prácticas y puedo mejorar la habilidad de los conductores y saber cuándo los tengo que capacitar y cuándo no. Puedo predecir el rango y en situaciones de
uso de energía eléctrica, o sea, perdón, de uso de batería alta, puedo evitar que haya un problema de que un bus se quede sin batería y afectar negativamente la disponibilidad del bus y evitar la mala prensa que podría llegar a tener esto. Y puedo sugerir esquemas de recarga que minimicen los costos de operación, ¿ya? Puedo decir, oye, ¿sabes qué? Este bus lo deberías cargar a tal hora, este bus lo deberías cargar en tal momento, estas son las prioridades que te recomiendo, y uno puede empezar a sugerir. Adicionalmente, esto permite, tiene otros beneficios. Si uno, las baterías en general, no es bueno mantenerlas, descargarlas al mínimo o cargarlas al máximo siempre. De hecho, se supone que una batería debería estar sobre el 30% de su capacidad para operar. Si uno lo monitorea, uno puede generar esquemas de recarga que consideren esto, cosa de aumentar la vida útil de las baterías y conocer para la segunda vida exactamente cuál es el desgaste de la batería y saber el valor final para generar un segundo mercado y evitar que las baterías sean basura y que realmente puedan ser consideradas como elementos para respaldo energético u otros elementos. Uno con eso se puede integrar las variables energéticas, o sea, si yo sé de dónde viene mi energía, yo sé cuánta energía consumo, yo sé cuánto CO2 estoy dejando de eliminar y cuántos gases, o sea, y cuántos contaminantes estoy dejando de entregar al medio ambiente. Puedo tomar considerar esos elementos en la estrategia operacional y en las decisiones de la empresa. Y finalmente, detectar posibles fallas del vehículo. O sea, si yo tengo un vehículo que está teniendo problemas en una celda, problemas en un motor, o problemas en algún elemento de tracción del búho o en alguna parte crítica, se puede informar y se pueden reducir los tiempos y los costos de mantención porque la falla está direccionada, uno sabe, no tiene que llegar, ir, escanear el bus, sacar los datos y conocerlo. La falla está direccionada previamente y la estrategia de entrada a taller y de cambio de elementos es mucho más rápida. Entonces hay tiempos hay tiempos que se reducen con respecto a disponibilidad, que es uno de los grandes elementos porque un vehículo diésel, la disponibilidad es mucho más alta que la de un vehículo eléctrico, producto de que el vehículo eléctrico tiene que parar 3 a 4 horas para ser recargado y un vehículo diésel no. Se compensa un poco con los menores tiempos de mantención, pero sigue siendo mayor. Bueno, espero haberles dado una pincelada. La verdad es que lo que tuvimos que pasar y el proceso de desarrollo de gestión energética es bastante profundo. Tuvimos que insertarnos en todo lo que es la tarifa energética, trabajar muy estrechamente con el proveedor de los vehículos, trabajar muy estrechamente con la distribuidora eléctrica, entender un poco cuáles eran las rutas y qué estaba sucediendo con el operador de los buses. Y el proceso fue bastante largo y muy intenso, sobre todo cuando se está probando una tecnología nueva. Les dejo mis datos de contacto, cualquier pregunta, cualquier duda, feliz de ayudar. Y muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo. Sebastián. Muchas gracias, Andrés. Sebastián, ¿nos oyes? Perfecto, perdón, estaba en Bueno. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación, muy enriquecedora, entender mucho más sobre los sistemas de gestión de flota que están haciendo, pero más que nada sobre el potencial de ahorro y la importancia de considerar este elemento de gestión dentro del diseño de proyectos de electromovilidad. Creo que hay una enseñanza bastante interesante y algo a resaltar también en los proyectos que se están pensando en la región. Hay muchas limitancias, como tú bien dices, hay temas normativos que son muy relevantes. Sabemos que hay otros mercados en la región y hay gente que nos está escuchando que viene de mercados que tienen distorsiones mayores, tanto en los precios de los vehículos como en los combustibles que se están gestionando. Entonces, es un tema muy relevante
para tomar en cuenta en proyectos que tienen costos de inversión, el CAPEX mucho más altos. Entonces, yo creo que es muy relevante lo que nos estás contando y es algo que lamentablemente en muchos de los proyectos que hemos visto no es tomado en cuenta en el momento que se diseña el proyecto, sino más bien es algo que viene como un rebote secundario y eso yo creo que es una falencia y es algo que nos limita también en el momento de tratar de escalar estos servicios y estos proyectos. Eh, entonces, muy interesante lo que están haciendo con Demax y el aporte que están haciendo para el escalamiento de estos servicios. Quiero abrir la sesión a preguntas. No sé si hemos recibido algunas preguntas, pero quizás podemos comenzar con algunas que yo tengo mientras recibimos preguntas de los diferentes participantes. Pero Andrés, te quería comentar primero que nos cuentes un poco más sobre los números que nos aportaste, hablando ya más sobre el marco normativo chileno. Cuando tú estás haciendo la comparación entre buses diésel y buses eléctricos, ¿estás hablando de buses diésel con estándar red y cuáles son las implicancias que tuvieron ustedes cuando ven esa comparación con la flota en operación actual, por ejemplo? Ya, mira, te cuento. Primero, los buses que trabajamos fueron los buses que estaban con estándares previos a los estándares red. Sin embargo, entiendo que son bastante cercanos los niveles. Eran buses que entiendo que son Euro 5, no son Euro 6 todavía. Y los costos considerados son los costos de mercado de combustible y de energía eléctrica, ¿ya? Y además de eso, para considerar esto, analizamos los consumos por kilómetro efectivamente de los vehículos, de los buses de los BYD que tiene Medbus, y además de eso tomamos algunos datos y revisamos algunas cosas de información de los buses King Long, ¿ya? Y la verdad es que tratamos de hacer análisis en base a rutas similares para que no hubiesen distorsiones. Entonces, los costos de operación que están ahí son bastante cercanos a la realidad. Pueden haber algunas distorsiones en caso por ejemplo, rutas que son solamente en bajada. Las prestaciones de un bus eléctrico van a ser muy superiores porque en rutas en bajada tienes el freno regenerativo que básicamente vas en todo momento cargando la batería. De hecho, es uno de los temas que en uno de los puntos de Medbus no sucedió. En el terminal Los Espinos, el terminal está en un punto más alto, y eso implica que el freno regenerativo, cuando está al 100%, no operaba el freno regenerativo porque tiene que cargar una batería que ya no recibe más carga, por lo tanto no operaba y era solamente freno mecánico. Trabajamos para que se pudiera cargar solamente al 90% en su momento, se carga al 90% y con eso el bus al llegar al final de la pendiente llega con una carga cercana al 95 o 96%. Esa energía potencial se transforma en energía para el vehículo, entonces, como te digo, pueden haber algunas distorsiones. Sin embargo, en rutas relativamente estándares y que tienen pendientes, que no tienen estas distorsiones muy grandes, andan bastante cerca los números. De hecho, lo hemos revisado, nosotros trabajamos en este proyecto directamente con Enel, y hemos hecho revisiones al respecto y andan bastante cerca los números, con las tarifas obviamente que son tarifas específicas entre Medbus y Enel, o entre un proveedor de energía y un operador, que son de repente distintas o son negociadas en específico. Perfecto. Te paso otra pregunta que nos ha llegado. ¿Han trabajado con carga de oportunidad? ¿Cuáles son los ahorros esperados? ¿Qué piensas sobre las limitancias de estos sistemas de carga? Quizás ahí cabe resaltar quizás la diferencia entre los dos buses eléctricos con los que mencionaste, que acabas de mencionar, el BYD K9FE y el King Long, que tienen dos sistemas de baterías y de carga distintos, y quizás puedes indagar un poco más en eso.
Sí, la verdad es que con los buses que hemos probado son todos con depot charge. Con carga de oportunidad no se ha probado y de hecho acá estamos, en Chile estamos recién haciendo pilotaje sobre carga de oportunidad por, porque asusta un poco, yo creo, dado que no hay estándares aún y que se está caminando a estandarizar, hay anuncios importantes al respecto. Estos dos buses con los que he trabajado, uno tiene carga alterna, de acuerdo a estándar IEC, con dos conectores tipo 2, y el bus King Long tiene carga continua GBT, que es el estándar chino. El BID tiene una carga de 80 kilos y el King Long trabaja con una carga de hasta 120 kilos, pero las formas de cargar son similares, o sea, son las dos tipos charge. Carga de oportunidad, no, como te digo, no hemos trabajado. Creo que en el mercado latinoamericano tenemos que revisar súper bien la carga de oportunidad porque existen elementos como el vandalismo, la no estandarización que podría llegar a afectarnos y tal vez dificultar un poco la entrada a un proyecto de electromovilidad. Por lo tanto, yo soy en ese aspecto, y tal como sucedió con los buses eléctricos en Chile y está sucediendo con los buses eléctricos en otros lugares, creo que se debe pilotear y se debe probar en rutas reales. De hecho, uno de los, de los puntos más importantes es que los pilotajes de los buses eléctricos que se hizo en Chile fueron rutas reales y fueron rutas complejas, fueron rutas con mucha subida, fueron rutas que tenían muchos lomos de toro, por ejemplo, que son para evitar el exceso de velocidad, varias situaciones así. Entonces, creo que antes de poder dar un veredicto al respecto de la carga de oportunidad, se debe probar. Gracias, Andrés. Solo para aclarar, lomos de toro son reductores de velocidad para los otros colegas de Latinoamérica que nos escuchan. Sí. Aquí nos llega otra pregunta. ¿Podrías dar más detalle en cuanto a los tiempos en los cuales la inversión en buses se paga sola? El slide que mostraste marca 105 meses para el mejor caso. Sí, ojo, este es el mejor caso considerando solamente los efectos de gestión de energía, ¿ya? No estoy considerando elementos de reducción de costos en mantención, que son significativos. Según, no tengo el dato exacto, pero según entiendo, los costos de mantención son del orden de la mitad. De hecho, un motor Euro 6 tiene del orden de 100 veces más piezas que un motor eléctrico, y partes móviles y puntos que son susceptibles a fallos, etcétera, etcétera. Solamente con la gestión está del orden de los 8 años en nuestro país. Si uno agrega otros elementos como mantención, como por ejemplo que el usuario quiere más los buses eléctricos porque es un bus que es más suave el rodaje, tiene menos ruido, tiene aire acondicionado, tiene cargadores USB, tiene wifi, tiene un montón de otros beneficios. En nuestro país la evasión o el no pago de pasajes se ha reducido bastante. Por lo tanto, si uno coloca todos los valores en la juguera, yo me atrevo a tirar una cifra de, no sé, la mitad de la vida útil del bus, en la mitad de la vida útil debería estar pagado. Así que debería andar del orden de los 4 o 5 años el break-even, donde paso de que es más caro un bus eléctrico a un bus normal. Con esquemas de financiamiento inteligentes, razonables y a buenos precios, los valores cuota deberían, entre el ahorro y el valor cuota, finalmente en países con mercados con poca distorsión, como el nuestro, deberían ser similares. Deberían ser similares. Perfecto, gracias, Andrés. Otra pregunta aquí. ¿Qué tan abiertos son los sistemas de información de buses y cargadores para poder tener una gestión inteligente? La verdad es que cada bus y cada cargador tiene sus propios protocolos. Sobre todo en este caso que estamos trabajando con fabricantes de procedencia china, cada uno tiene sus propios protocolos y hay que integrarlos y hay que trabajar de acuerdo a eso. Se da que los buses trabajan con estándar CAN, pero cada uno tiene sus propios mensajes y su propio significado de mensaje.
y configuración del Buscan, y los ¿cómo se llama? Los equipos de recarga, también cada uno tiene sus propios protocolos, por lo tanto, se debe homologar cada equipo y cada bus en el sistema. Nosotros hoy día tenemos homologado el bus BID, estamos avanzando en la homologación del bus Kinglong, hemos trabajado con algunos vehículos eléctricos también, cargadores, tenemos el cargador BID también homologado, homologamos el proceso, el cargador, perdón, con el que trabajan los buses Kinglong también, y estamos homologando un tercer cargador que es un cargador marca Cloud. Pero no es algo estándar. En el caso de la carga de los cargadores europeos, es un poco más simple porque trabajan con estándares, como el OCPP, por ejemplo, otros estándares. Sin embargo, hemos detectado que también es necesario trabajar con algunos comandos de repente que son específicos y que se llaman vendor specific en OCPP. Por lo tanto, la estandarización, la verdad es que desde el punto de vista de comunicaciones es baja, ¿ya? Y hay que hacer una homologación marca por marca. En general los modelos operan bastante similares, todos los distintos modelos, pero hay que hacer una homologación marca por marca. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Una pregunta quizás que entra más en detalle a la gestión, no tanto en los ahorros, pero dice, ¿cómo es la gestión? ¿Con qué parámetros juegas para gestionar? Me imagino que esto está yendo más hacia cuáles son los parámetros de gestión y cómo se hace la gestión de flota en sí, la gestión de carga, más allá de los ahorros. ¿Cuáles son los parámetros claves con los que tú estás jugando? Básicamente, con los parámetros claves con los que jugamos es la comprensión del polinomio que genera los costos de energía, los elementos asociados a los recorridos de los buses, cuántas cargas necesitan, cuáles son los tiempos de disponibilidad. Es una mezcla, como comentaba en un slide anterior, de los elementos que rigen el polinomio energético, además de los elementos que tienen que involucran la operación de la flota. Esas son las principales entradas del proceso de gestión. Y el proceso de gestión se da en algunas situaciones con elementos que son cuantitativos, y en algunos otros puntos hay que trabajar con elementos incluso heurísticos, porque hay situaciones que son sobre todo en caso de fallas o en caso de casos de borde, es necesario trabajar de esa forma. Perfecto. Una última pregunta, quizás, esta es un poco más difícil o más amplia. Dice, ¿qué se considera un electroterminal eficiente? Quizás, ¿cómo lo definirías? Un electroterminal eficiente es un electroterminal que ha sido diseñado y que opera en base a la potencia y la energía necesaria por la flota. Ejemplo, si yo tengo 100 buses y de acuerdo a las rutas que tengo que hacer y de acuerdo a la planificación que tengo, no sé, 2 rondas de carga, significa que puedo cargar 50 buses por vez. Por lo tanto, lo que yo necesito realmente es la potencia necesaria para cargar 50 buses por vez, más un porcentaje un porcentaje extra de seguridad, pero no necesito la potencia necesaria para cargarse los 100 buses. Un electroterminal eficiente es eso, un electroterminal eficiente es un electroterminal que está diseñado, desarrollado y que opera de acuerdo a la necesidad real de la flota, y que además de eso opera de acuerdo a la disponibilidad de energía que tiene también ¿cómo se llama? La red de distribución en el sector. Porque aquí hay dos elementos. Aquí hay un elemento que sobredimensionar gigantescamente un electroterminal es un sobredimensionamiento de costos de operación importantísimo, y sobredimensionar un electroterminal
y no adecuarse a la disponibilidad de la red de operación a ciertos horarios, porque generalmente las redes de distribución tienen horarios donde están más libres y horarios donde están más cargadas, significa que no lo podemos conectar ahí, porque no vamos a tener la potencia disponible, porque vamos a botar incluso algún elemento de distribución. Entonces, el concepto de electroterminal eficiente para nosotros es eso, un terminal que ha sido desarrollado de acuerdo a la necesidad real de la flota y de acuerdo a la disponibilidad real de la red de distribución. Gracias. Y una pregunta mía, un poco follow-up a tu respuesta ahora es, en tu experiencia y conociendo en detalle cómo todo este proceso del desarrollo, instalación, diseño de los electroterminales, en tu opinión, ¿qué tan bien dimensionados han sido los electroterminales para la operación de esta primera flota en escala de buses eléctricos en Santiago? Es una pregunta que me atañe directamente, pero yo creo que ha sido bien. De hecho, en el caso como comentaba ahí en la presentación, en el caso del terminal Los Espinos, tuvimos que dimensionarlo de acuerdo a la potencia disponible y de acuerdo a lo que había, a lo que había disponible y lo que se podía hacer. Por lo tanto, el trabajo, mira, aquí es como en realidad casi todos los proyectos o casi todo lo que uno hace, si uno se gasta poco tiempo en la planificación, se va a gastar mucho tiempo en la resolución de problemas. Si uno se gasta más tiempo en la planificación, que fue lo que hicimos, la resolución de problemas termina siendo más baja y los proyectos terminan operando, obviamente, con un transiente inicial, pero terminan operando bien y terminan siendo factibles y viables. El tema es que la electromovilidad sola, como el vehículo que sale que sale a recorrer para una flota o sale a movilizar personas, sale a movilizar carga, eso solo hoy día, de acuerdo a la realidad latinoamericana, masivamente, sin considerar la gestión energética responsablemente, es peligroso, porque si yo tomo Santiago y digo voy a cambiar todos los buses a eléctricos en Santiago de aquí a el año 2021, voy a tener un problema sobre la red de distribución, voy a tener un problema sobre la energía disponible, voy a tener un montón de problemas. Entonces, eh, el proceso de planificación y una planificación consciente y responsable, el trabajar eficientemente el recurso energético es importante, porque el desperdiciar energía es también cercano a contaminar en los países donde la matriz tiene hidrocarburos o carbón o otros elementos en la matriz. El desperdiciar energía significa que, que al final estoy consumiendo recursos del planeta que son limitados, son escasos, se pueden usar para producir otras cosas. Entonces, yo a lo que voy es eso. O sea, yo creo que el proceso de desarrollo de los electroterminales en los que trabajamos fue bastante responsable. Yo creo que deberían todos los electroterminales que se trabajen, todos los espacios de carga de flotas que se trabajen, se debería considerar la eficiencia como uno de los valores importantes eh, tomarlo bien en cuenta, porque de lo contrario, al final, la electromovilidad, que es una tremenda solución desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, una tremenda solución desde el punto de vista de contaminación acústica, es una tremenda solución desde el punto de vista de material particulado o otros elementos, puede ser un problema desde el punto de vista de distribución, dependiendo de cómo esté la infraestructura de distribución del país. Y hay países que invierten más, otros países que invierten menos, hay países que son que tienen los organismos son estatales, otros que son privados. Entonces, todo este proceso es bien dispar. Por lo tanto, yo creo que este componente debe ser incorporado al proceso. Así es. Justamente o sea, una de las razones por las cuales estamos focalizados en este espacio en discutir la electromovilidad es por eficiencia, por el consumo eficiente que nos da esta nueva tecnología y eso tiene que ir a la par también
los sistemas de carga y la red de distribución, como tú bien mencionas. Entonces, es excelente que haya resaltado ese tema en particular. Como tú bien dijiste, han estado trabajando en proyectos a escala, mediáticos, que tienen muchos hitos por cumplir, pero lo están haciendo bastante bien. Esperamos ver más resultados ahora que van entrando más buses al sistema y esperando también la licitación que se viene de Transantiago de red, perdón, para ver cómo vamos a ver el escalamiento futuro de esta tecnología en el transporte público de la ciudad de Santiago. Con eso, Andrés, te quiero agradecer por tu participación hoy día, por tu exposición y por tu disponibilidad para responder las preguntas de nuestros participantes, al igual que al resto de participantes que nos acompañaron en esta 20ª jornada de MOVE. Muchas gracias, Andrés, nuevamente por tu participación. El resto de preguntas también les quería mencionar que recibamos, las podemos responder por correo electrónico y nosotros estaremos trabajando con Andrés para llegarle sus respuestas. Sí, perdón. Disculpa. Dale, Andrés, dale. No, Lourdes, tuyo es el damas primero. No, yo es cierre, dale. Ya, no, quería agradecer también por el espacio. Al final de la presentación dejé mi correo electrónico. Si tienen dudas, consultas, comentarios, ideas, feliz de recibirlas. En la presentación traté de ser lo más técnico posible. La idea es que comprendan la importancia de la gestión de energía y los beneficios que puede entregar. Y traté de irme un poco del lado comercial, así que si de repente fui muy técnico y no entendieron algo, les pido las disculpas del caso, pero la idea era esa. Y como les digo, si hay más preguntas o si hay necesitan comentar algo o ideas, 100% abierto, escríbanme un correo o a través de Sebastián o de Lourdes, no hay problema. Gracias, Andrés. Pondremos disponible tu correo también. Recordarles que la sesión es grabada y se sube a la web de Moon. Entonces, también ahí pueden acceder a tus datos. Yo daré el cierre, ya son las 12. Los vemos las próximas jornadas con la perspectiva de las asociaciones gremiales. Y pues nada, agradecerles que estén muy bien. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego.